Bueno, seguimos con esta segunda parte de la conversación con Pedro Solano, no solamente director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, sino también miembro del Consejo Directivo del CERNAM, que es la autoridad, ¿no?, que regula y dirige y establece las áreas naturales protegidas, por lo menos las promueve y las propone. Pedro, estábamos hablando de esta zona reservada en el norte, en el mar peruano. Me gustaría que ubiques los lugares, que es una zona sensible para el turismo, pero es un reto muy interesante, ¿no? También. Ahí creo que vale la pena poner en contexto por qué esta zona es importante para el sistema. O sea, el Perú tiene una costa muy grande y básicamente lo que nos ha tocado a nosotros como país es dos corrientes. Tienes la corriente de Humboldt, que es la preponderante en el país, que es esta de aguas frías, muy rica, y ahí es donde están todos los bancos de anchoveta, etcétera. Y tenemos una zona bastante más pequeña porque corre hacia el norte, que es la que se llama el Pacífico tropical, que es la de aguas cálidas. Por eso es que la gente ve en 28 de julio en Máncora, porque el agua es caliente, claro, ¿cierto? Y el clima es mejor, y están los bosques pegados. Entonces toda esa zona del norte, que se llama el Pacífico tropical, tiene una diversidad biológica diferente. O sea, las aguas calientes generan tipos de especies diferentes. Claro. Por eso es que ahí se ven las ballenas, y ahí tienes el merlín, y ahí tienes, ¿no?, un tipo de delfín diferente. Es una diversidad biológica diferente, es un paisaje diferente. Entonces, este sitio diferente del Perú no lo tenemos representado aún en el sistema de áreas protegidas. O sea, ya hay un déficit muy grande de áreas marinas. De conservación marinas casi en el Perú. Las que hay todas están en el Pacífico tropical. Tienes el sistema de islas y puntas guaneras, tienes San Fernando, tienes Paracas, ¿no?, las eminentemente, digamos, marinas y marino-costeras. Porque después, bueno, está Villa o Lagunas de Mejía, claro, que son más costeras. Pero del Pacífico tropical no hay ninguna. Y entonces ese patrimonio rico, diverso, que hemos heredado y que nos corresponde dejarlo en buen estado a los que vienen, no lo tenemos incorporado al sistema. Entonces, lo que ha propuesto esta zona reservada es ha identificado cuatro sitios de algún modo representativos que permitan completar estudios para ver... ¿Cuáles son esos cuatro sitios? ¿Dónde podríamos dibujar el área protegida definitiva? Los sitios son Isla Foca, un área espectacular, ahí frente a Piura. Tienes lo que es el Ñuro y Punta Sal. El Ñuro es esta zona donde desde hace algunos años han comenzado a verse muy frecuentemente tortugas marinas, que era una cosa impresionante porque se habían dejado de ver en las costas y han aparecido ahí en el Ñuro y Punta Sal. Tienes el Banco de Máncora, que es esta formación geológica impresionante que desciende hasta 4.000 metros hacia abajo en el mar, ¿te imaginas? Claro. O sea, nadie sabe lo que habrá ahí, pero lo que nos dice la prudencia es que ahí debe haber algo diferente por las mismas formaciones, claro, etcétera. Y finalmente está, te dije, Punta Sal, los arrecifes de Máncora. No, Cabo Blanco está asociado al Ñuro, están juntos, y lo que siguen son los arrecifes de Punta Sal. Entonces, esos cuatro espacios son los que conforman la zona reservada. Y está todo lotizado para petróleo o gran parte, ¿no? Mira, la zona reservada coincide en su totalidad con concesiones otorgadas de hidrocarburos. Ahora, son tantas las empresas que operan en la zona que la empresa que se ve mayor afectada, entre comillas, se superpone en 16%. O sea, 16% del lote de hidrocarburos de esta empresa coincide con la propuesta de zona reservada. Es que básicamente, como te digo, ¿qué iba a implicar para las empresas o qué implicaría para las empresas? Es básicamente que los instrumentos de gestión ambiental que deba presentar en el futuro, no los actuales, los que deba presentar en el futuro, en obediencia no a la legislación del sector de áreas protegidas, sino en obediencia a la legislación de su sector, ¿ya?, van a ir para la opinión técnica del CERNAM. Lo que yo creo que va a ser saludable, porque el CERNAM va a tener la visión de cómo está la diversidad biológica de la zona, va a poder, como te decía, compilar la información también de las otras empresas para tener una visión integral, y va a ayudar a la empresa a gestionar mejor y a reducir conflictos. Van a poder convertirse en empresas verdes. Y van a poder convertirse en empresas verdes, ¿no? Y van a poder decir
que ellos aportan a Messi a la selección. O sea, yo creo que esto tiene que verse como una oportunidad y como un orgullo. Entonces, de verdad que sí sorprende cuando el presidente de la República y luego el ministro Castilla anuncian de que van a garantizarse el destrabamiento de 11.000 millones de dólares porque se van a dar seguridad jurídica a las concesiones que se superponen con áreas protegidas, en clara alusión a esta área. A esta área donde no hay trabas ahora. Eso es un desconocimiento de la legislación y es un temor infundado. Claro, ese es el problema de este tipo de reformas que significan cambios legislativos y que después afectan toda una política y una serie de objetivos, justo además en un año en que el Perú es foco de atención global por el tema del cambio climático. Pero o sea, mira, además lo que desconoce es la realidad, porque hay empresas de hidrocarburos que actualmente están operando en áreas protegidas y están haciéndolo muy bien. O sea, tienes a Gran Tierra en Pucacuro, que está haciendo un trabajo coordinado con el CERNAM y hay un beneficio mutuo. O sea, se está prejuzgando, presuponiendo un posible conflicto, cuando en tu concepto, y entiendo que del CERNAM es bastante Jorge, fácil. Yo soy un convencido, y así estamos además en el Consejo Directivo del CERNAM, soy un convencido de que las empresas de hidrocarburos son un aliado natural de la conservación en áreas protegidas. Volvamos a la política ambiental. En las reformas también se habla de reducir las sanciones y se dice que no pueden haber ministerios o instituciones que vivan de las multas. ¿OEFA vive de las multas? No, si OEFA es una institución súper nueva, ¿no? Lo que sería bueno es ver cuál es el análisis técnico para llegar a esa medida, porque nuevamente estamos, fíjate... Pero son multas altísimas, fíjate, en el caso de OEFA, pero que nunca se han establecido. Yo quiero resaltar tres cosas. Yo creo que si uno tuviera que escoger cuáles son los hitos ambientales de este gobierno, te tendrías que quedar con la creación del SENACE, te tendrías que quedar, o de este periodo gubernamental, te tendrías que quedar con la aprobación de la ley reciente de retribución por servicios ecosistémicos y con la lucha frontal contra la minería ilegal. Probablemente esos son los tres hitos. Pero fíjate cómo se trata de construir una institucionalidad que es necesaria, que es reclamada por los inversionistas, que de algún modo va a ayudar a la claridad en el tema de competencias de capacidades. Lo está haciendo con bastante racionalidad. Y OEFA lo hace con bastante racionalidad. Y en paralelo, el propio gobierno te bombardea ese proceso. Lo que pasa es que ese es el problema de falta una visión y un compromiso integral. Integral, claro. ¿No? Frente a objetivos ambientales, además medibles, que son factibles. O sea que no es que el Perú va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí puede ir estableciendo objetivos concretos, como reforzar la institucionalidad y la fiscalización, cosa que nunca se había hecho. ¿No? Y tu opinión sobre la Pampa y este trabajo que se ha hecho ahora sí muy decidido desde el punto de vista político. No, es fantástico, ¿no? Es fantástico y mira, está asociado además a una estrategia de comunicaciones muy fuerte. En estos días están pasando publicidades desde el gobierno sobre lo que significa la minería ilegal y está genial. Ahora, nuevamente, una estrategia que ya está dando resultados, que tiene una persona responsable y que está dando la cara como el alto comisionado Urresti, etcétera, hay que respaldarla con todo. Sí, pero yo no veo que la prensa lo haga, ¿no? Están buscando siempre... Bueno, mira, la prensa juega el papel que tiene que jugar la prensa, claro, ¿no es cierto? Entonces, sí se celebran las victorias, pero también se cuenta cuando hay cosas que se contradicen. Y es claro que en las normas que ha ido sacando el gobierno sobre minería ilegal, siempre tú sientes un saborcito como que las cosas no se terminan de definir de la manera en que habría que definirlas, ¿no? Pero creo que ya está internalizado como una política de Estado, que eso es algo dañino y que hay que combatirlo. Así es, y ningún gobierno se va a atrever a tirar para atrás. Así es. Entonces eso es altamente positivo. O sea, la lucha de este gobierno contra la minería ilegal no la vimos nunca antes. Entonces, sí, la minería tiene su tiempo, ¿no? Sí, entonces eso es súper positivo, pero como te digo, igual que con los CEIAs, el temor siempre está de que pueda haber opresiones o puedan haber, digamos, contramarchas o que puedan haber dudas o esas zonas grises que a veces se dejan en la legislación y hacia eso creo que sí es bueno apuntarlo, siempre es bueno resaltarlo también, para ayudar a que se consolide la política de Estado. Mencionaste que se acaba de aprobar y ha sido como uno de los hitos que tú señalabas para este periodo, este gobierno, la ley de retribución por servicios ecosistémicos. Explica un poco eso y el valor que significa, ¿no? O que tiene. Mira, es una tendencia
mundial, además en esta época de cambio climático y de valorar el aporte de la infraestructura natural, valorar lo que antes, o cuantificar lo que antes no cuantificábamos. Hay dos servicios ecosistémicos que ahorita son fácilmente cuantificables: el carbono, que capturan los bosques, y el agua, claro, que proveen. Entonces, lo que esta ley de algún modo va a permitir es diseñar los esquemas para poder generar una retribución, o lo que por años se estuvo llamando un pago por servicios ambientales que te generan los propietarios, los titulares o el propio gobierno que destina. Y coincide con este enfoque. Esto, ¿no? El manejo de cuencas siempre se ha planteado desde incluso la legislación de hace muchos años, pero nunca hemos sabido, ¿no?, concretarla. ¿Cómo lo hago, no? Sí. Hemos creado una institucionalidad compleja a nivel de ANA y una serie de consejos, un consejo de cuenca de mucha gente, pero con esta ley creo que vamos a generar incentivos como para que comunidades puedan reforestar en la cuenca alta y reconocerles un valor. Se reconoce por fin en la legislación que quien sea el titular del área que brinda o genera estos servicios ecosistémicos debe ser retribuido. Eso es genial. Eso es genial. Eso es genial, porque siempre era quién es el titular, cómo se beneficia, quién es la organización del gobierno, la institución del gobierno, que es la encargada con una actividad que tú decides hacer y estás generando ese servicio. Que ya pasa, mira, por ejemplo, hay una comunidad campesina en el departamento de Amazonas, Tilacancha, que en sus tierras y gracias a las actividades que ellos realizan se produce el agua que le sirve a la ciudad de Chachapoyas y otras más. Y esto cierra con una serie de otros temas que hemos tratado en este programa, como las áreas de conservación privada, ¿no?, los distintos tipos de áreas naturales protegidas, ahora este pago o reconocimiento o retribución por los servicios ecosistémicos, todo este tema del cambio climático, es decir, todo como que las cosas y las piezas empiezan a poner, encajar para que la gente además entienda lo que siempre hemos dicho, ¿no?, que el reto ambiental es un reto de integración, de intereses, claro, de visiones y de gestión, ¿no? Que es un poco... y ojo, es un tema de contexto, Jorge. O sea, el mundo está cambiando y está cambiando muy rápido. Entonces, ahorita estamos entrando en este mundo tecnológico, en este mundo de servicios ecosistémicos, en este mundo de que el consumo de energía tiene que ser diferente. Entonces, acá yo creo que tanto el empresario como el ciudadano y el gobierno tiene que hacer el cambio de chip oportuno. Es como hace 30 años empezaron las computadoras. Si tú en tu empresa decías, no, yo no quiero instalarlas porque a mí me gusta la máquina de escribir, perdías. Así es. Hay que Muy bien, se nos acabó el tiempo, amigos. Pedro, muchas gracias. Ha sido una conversación rápida pero interesante. Me gustaría invitarte de vez en cuando para poder hacer este tipo de conversaciones y balances.